No es la primera vez que en las redes sociales se viralizan imágenes, videos o información sobre conflictos o protestas, ni que los principales referentes de un país se hagan notar en ellas. Sin ir más lejos, recordemos la toma de poder de los talibanes en Afganistán el año pasado. Todos en algún momento vimos las tristes imágenes de los afganos intentando huir de su país, algunos incluso trepados a un avión mientras salía de allí. Pero la guerra entre Rusia y Ucrania estaría siendo el primer conflicto bélico de Europa en la era de las redes sociales. Y eso podría catalogarse como la otra guerra entre ambos países. Es que a medida que la guerra sigue avanzando, las redes sociales se siguen llenando de propaganda, tanto del lado ruso como ucraniano, de información y de desinformación, de más fotos, de más videos. ¿Qué rol juegan las redes sociales hoy en día en medio de un conflicto como este? Bueno, para responder estas preguntas, le estamos dando la bienvenida hoy aquí en Perspectiva a dos amigos de la casa. Está Gustavo Galino, nuestro columnista especializado en DTI, en disrupción, tecnología e innovación, con quien estuvimos ayer. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Ahora por acá. Por acá, sí. Salí de la virtualidad y me vine al estudio. Ahí está. Y con Karina Novarese, tertuliana y periodista especializada en tecnología y en redes sociales. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo Qué gusto andan? encontrarte por acá porque decíamos que no, hace hacía como pila 2 que no años venías. que no vengo. Mucha tertulia, pero a distancia. Y la verdad que muy lindo volver a la presencialidad también, ¿eh? bueno, ¿y viste cómo te recibimos ahí con arte y todo? Divino está el estudio, la verdad. Estoy sacando fotos. Tenemos tanto para hablar, decíamos recién, ¿cómo organizamos esto? A ver, capaz que para los que están metidos en el mundo de redes sociales tienen claro todo el panorama, ¿no? Pero yo les preguntaría algo muy genérico para que describan el estado de situación, ¿no? ¿Cómo vienen siguiendo este conflicto a través de las redes sociales y qué particularidades tiene? Un primer abordaje así, ¿qué destacarían? Adelante, Karina. Yo particularmente estoy tratando de no seguirlo a través de redes sociales, porque me parece que está tan complicada la información, ya sea ex profeso o no, o sea, a propósito o no a propósito, está tan complicada, no solo por la cantidad, sino por la intencionalidad y por los errores que se cometen, que incluso si uno hace como una curaduría de fuentes que uno confía, pueden errarle y uno puede subirse a esos errores. Y eso le ha pasado a periodistas que uno respeta en otros países, incluso que considera muy buenos periodistas, y nos puede pasar a cualquiera, ojo, porque es tanta la información que circula y además es información que va directo a nuestros sentimientos. Si vos ves una foto de un niño llorando o de ahora voy a escribir algunos ejemplos, pero después les cuento, es como que enseguida es como la foto icónica. Tenemos como por defecto eso en el cerebro. Esta es la foto icónica de una guerra. Y empezás a compartirla. Yo no he compartido absolutamente nada sobre la guerra de Ucrania en Twitter, por ejemplo. En Instagram solamente lo que escribí yo o algo así. Porque la mayoría de las cosas me dan muchísima desconfianza. Salvo las que son de fuentes totalmente directas, no sé, BBC, New York Times, los diarios que uno confía en el mundo, que aún así pueden cometer errores, obviamente, todos cometemos errores, pero son errores, no son operaciones de desinformación. Sí, claro, porque además hay de todo, ¿no? Hay medios muy prestigiosos que tienen muchos periodistas trabajando en el lugar, pero digamos que no es el contexto más cómodo No. y fácil para trabajar para un periodista, ¿no? Para nada. Gustavo, tus primeros apuntes. Bien, sí, yo he observado dos cosas. Me pasa un poco lo mismo que Karina. Estaba un poco como replegado en cuanto a la actividad y mucho, sí, tratando de analizar y ver por dónde venía la información. Una cosa que creo que está sucediendo y que se marca mucho con esto, para mucha gente ya es algo que quizá lo sabíamos o lo teníamos un poco más en cuenta, pero para otra gente es una novedad, es el abandono de las redes sociales de la neutralidad o de esa pretensión de neutralidad que tenían o que uno sentía que pudieron tener en sus inicios. O sea, hoy vemos una actividad muy directa, muy concreta de las principales plataformas, tomando decisiones muy en la línea de tomar partido de alguna manera, todo lo que es las restricciones a determinadas voces, el etiquetado de periodistas, que es algo totalmente inédito, una cantidad de situaciones que se han dado que demuestran que hay un cambio de actitud. Y esto también habla un poco de esa cuestión un poco
discriminativa que tienen las redes sociales, por decirlo de alguna manera, porque cuando hubo otros procesos no estaban tan preocupados. O sea, hubo grandes movimientos que se dieron a través de redes sociales, desde la primavera árabe hasta acá, pasando por una cantidad de hechos. De hecho, en Ucrania el Euromaidán tuvo una muy fuerte presencia en redes sociales a través de la convocatoria, a través de la visibilidad que se le dio a todo ese conflicto. Y no veíamos ahí tanto interés de las redes sociales por ordenar, por tratar de dar como ciertos parámetros. Que lo hagan ahora, no necesariamente quiere decir que esté mal, pero sí marca que hay como un despertar y una necesidad que antes no estaba. Y todo lo que pasó y todo lo que se desinformó o todo lo que se deformó atrás es lo que a mí también más me impresiona, ¿no? Pensar que mucha gente ha dado por buena una cantidad de cosas en las redes sociales todo este tiempo, y que no quiere decir que con este cambio vaya a mejorar eso. Me parece que incluso, eso hasta lo podríamos analizar, termina siendo hasta contraproducente para las propias redes que se estén como involucrando a ese nivel de etiquetar y ordenar y organizar, algo que es muy difícil. El problema es, como siempre, en realidad el problema es cada uno de nosotros y nuestro juicio. Yo nunca confié en las redes para que me moderaran lo que podía leer o no, o si era verdad o si era mentira. Y tampoco confío del todo ahora, aunque te lo etiqueten, que en muchos casos es así después cuando lo vas, pero tenés que hacer tú un trabajo, mucho trabajo de verificación personal, que el consumidor común y corriente de información no tiene tiempo ni tiene por qué hacer. Por eso lo que yo digo es, hoy en día no son fuentes confiables de información, las fuentes confiables de información tienen problemas para acceder a la información, con lo cual yo no me estaría informando como fuente principal, por lo menos por redes sociales. Y lo digo con pena, pero es así. Está lleno de desinformación. Y además se está dando un fenómeno que empezó hace muchísimo tiempo, ¿no? Que lo que le llaman, hoy en día le podríamos llamar el binge watching de la guerra, ¿no? Cuando la guerra de Irán, la guerra de Irak, no sé, yo era chica, pero ya se miraba por CNN, como los misiles pasaban de una para la otra. Creo que era la anterior a esa. Y ahí empezó como la guerra en vivo. Pero ahora esta guerra en vivo llega a cualquiera, absolutamente a cualquiera, incluyendo Exacto. generaciones muy jóvenes. Hay todo un fenómeno de cómo se está transmitiendo esta guerra o cómo se está desinformando sobre esta guerra en TikTok, por ejemplo. En TikTok, esa es como TikTok es impresionante, Sí. que es lo que ven nuestros hijos. Nosotros también lo vemos a veces, pero tal vez no con tanta Sí, intensidad. nosotros somos capaz más consumidores de Twitter, ¿no? Claro. Pero en TikTok está... Claro, pero en TikTok tenés algunos medios de comunicación que están informando igual que informarían en cualquier lado, y después tenés, por ejemplo, gente que está haciendo vivos. Y se empezó a ver que esos vivos, que supuestamente venían de Ucrania, como si yo, ciudadana de Kiev, estoy mostrando que estoy haciendo, que estoy corriendo, que tengo miedo, que no sé qué, y finalmente es una persona de otro país que habla un idioma similar, y se dan cuenta después de 3 transmisiones, porque encuentran una placa de una matrícula de un auto que es de otro país. Lo que pasa es que en esas transmisiones en vivo se está pidiendo dinero muchas veces también. Entonces están juntando dinero para ellos. Entonces está, por un lado, la desinformación con fines políticos, la desinformación un poco de estafa, y la desinformación por boludez, perdón que lo diga así, ¿no? Pero... Eso, exacto. Es un combo complejo cuando hablamos de desinformación, ¿no? Claro, la por boludez también incluye a la gente desesperada por yo lo vi primero y te lo quiero mostrar. Que nos incluye a muchos, a todos, de alguna manera. Ahora les cuento lo que me pasó anoche, por ejemplo. Yo estaba leyendo un poco sobre este tema y sobre métodos de verificación, que los hay, pero ninguno es... totalmente. Y no dan abasto, además, los que están trabajando pero digo, en este, lo que en uno mismo puede hacer, llegaste hasta cierto punto, y bueno, vos decís hasta dónde voy, con cada cosa que veo no puedo hacerlo. Pero ayer en un momento estaba mirando el feed de Twitter, que sepan que no es cronológico, salvo que uno lo pida. Normalmente las cosas vienen por quién las retuitea más o quién les gusta más, ese es el algoritmo de Twitter, y me aparece una foto de un monumento que hay en la Plaza de Independencia de Kiev, que es un homenaje a la resistencia ucraniana durante la invasión nazi. Y atrás aparecían como unas letras que uno no entiende bien si son neón o qué, que decían go fuck your, algo así como en inglés, en ucraniano querían decir eso, váyanse de acá.
empecé a mirar, era tremenda foto, ¿no? Porque además muy bien iluminada. Empecé a mirar, hice lo que se llama una búsqueda reversa de imagen, que te busca Google lo tiene, es una herramienta fácil, que te muestra de dónde aparece esa foto, y me empezó a llevar a diferentes lugares, incluyendo algunos medios de comunicación que no tenía idea qué eran, y uno te ponía gran manifestación, no sé qué, y cuando entras te dice que era en realidad una empresa de drones que hizo como un render de lo que haría. O sea que por ahora eso no es realidad, y había sido tuiteado por un periodista del New York Times, un periodista además con experiencia en guerra y en no sé si en ese momento está en Ucrania. Entonces uno puede hacer listados y buscar gente que sabe el tema, y sin embargo meter la pata igual. O sea, entonces capaz que a veces hay que mantener un poco el silencio. Y bueno, sí, por ejemplo, a mí en general sigo las agencias de noticias internacionales. Creo que ellos están bastante súper chequeados cuando salen, más allá de que todos pueden cometer errores. Sí. Y lo otro que a mí me llamaba la atención, además de esto que mencionábamos sobre qué postura toman las redes, el otro tema que me parece que acá también se está observando mucho es la simplificación en los relatos, ¿no? O sea, estamos, al menos desde mi punto de vista, observando cómo rápidamente se conformó un relato en términos de buenos y malos, ¿no? No solamente entre los bloques, sino entre cómo después eso es contado a través de las redes. O sea, las visiones están claramente muy simplificadas, cuando en realidad lo que falta es contexto, y las redes, como decías vos, Karina, no dan ningún contexto. Entonces eso se genera, me parece, también como una especie de bola de nieve que va empeorando la calidad de la información, o mejor dicho, va empeorando la forma en que la gente se vincula con la información, porque todo llega de una forma tan simplificada, o un TikTok, o un tweet muy, muy breve, o un hilo, pero que de repente está demasiado sesgado, o un video muy cortito que muestra una escena que no sabemos si es un deepfake, o si no fue ahí, o fue en otro momento, una foto o sea, hay tanto contenido, tanta información, y a su vez hay una intencionalidad de llevarla a una simplificación tan grande que para mucha gente también eso implica un desafío en decir, bueno, pero no es solamente Putin invadiendo, sí, por supuesto, y todo lo que se le puede achacar a esta acción bélica de Rusia, pero también hay que entender el contexto previo, que hay agresiones mutuas, que no es, de vuelta, ¿no? Me parece que no es una cuestión de buenos contra malos. El otro día, conversando con un grupo de gente, decíamos, bueno, esto no es solamente buenos contra malos, es malos contra peores, o intereses contra intereses peores, no sé, como que salir también de ese simplismo que a veces las redes sociales lo que hacen, me parece, es como potenciarlo, ¿no? O sea, potencian discusiones a las que le faltan más elementos para entender un poquito más de qué se trata, dónde está el contexto, dónde están los motivos reales que hacen que estos conflictos estallen, ¿no? Más allá de que a todos nos sorprende y nos impresiona que haya sucedido, bueno, si sucedió es por algo. Sí. A mí lo que me preocupa es que muchas de las cosas que estamos consumiendo hoy en día en redes sociales, más incluso que en otras épocas donde también había desinformación a través de medios de comunicación o de pseudo medios de comunicación, es que quedan muy grabadas en la memoria como reales. Entonces, el ejemplo de estos últimos días de una tapa de Times que no existió, que era, no sé si la vieron, era la foto de Putin y como una rasgadura donde se veía atrás una parte de la cara de Hitler. ¿Ah? Ese tuit, si uno empieza a buscarlo, está todo el origen, terminó siendo retuiteado por gente muy conocida y que además, bueno, no tenía por qué pensar, estaba bien hecho. Bueno, una tapa de Time hoy la hago vos y yo en cualquier herramienta que hay en internet que te pone todo la tapa y después cualquier diseñador le pone adentro. Pero, por ejemplo, cuando empezó a hacer el fact-checking de esa tapa, el USA Today, que está haciendo para mí un fact-checking bastante interesante, más allá de que hay muchos que lo hacen, AFP lo está haciendo también muy bien acá, cuando empezó a hacer el fact-checking encontró que, por ejemplo, el periodista argentino Luis Novarecio lo había tuiteado. Miren la tapa de Time. Time nunca hizo esa tapa, de hecho la tapa con la que salió en esa semana era de un tanque ruso en Ucrania, pero esa imagen va a quedar como cierta en la mente de una cantidad de gente. Y ustedes me dicen, bueno, no es muy importante. Bueno, no sé si no es muy importante, porque es una comparación muy fuerte, que se puede hacer o no, pero que en este caso no fue real, no la hizo Time. ¿Ah? Entonces, para muchos capaz que
el recuerdo de la guerra va a ser esa tapa, o el recuerdo de la guerra va a ser un video falso, o el recuerdo de la guerra va a ser una bomba que cayó o que no cayó. Entonces a mí a veces me preocupa eso que queda grabado como real. Porque además, perdón, las redes no tienen procesos para enmendar ese tipo de cosas. Ahora después le están, ¿no? O sea, ahora un poco lo están haciendo, un medio puede cometer un error. Ahora lo están haciendo. Cuando fui a buscar yo el tuit en Novarecio, que además no lo borró, porque yo la verdad que en ese caso hubiese dicho, borro este tuit porque estaba errado. La verdad no lo borró, no sé si habrá pensado... Aclaró. Después aclaró, creo, pero el tuit está en su timeline. Entonces cuando uno lo va a ver, Twitter le pone como una capita que dice este es contenido multimedia alterado. Y cuando vos cliqueás, te explica que esa tapa nunca existió. Pero la realidad es que la mayoría de los usuarios no van a hacer eso. No van a volver. Se van a quedar con la imagen. Claro. Lo mismo con esta otra foto de... perdón, esa misma tapa de Time la puso en Instagram el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Y después puso, parece que esto es falso, pero en realidad muestra el espíritu de ya hizo un discurso por su parte. Y eso después ahora Instagram como que lo tapa, lo nubla y pone, esto es material modificado mal, y también lo explica, pero la realidad es, ¿quién vuelve para atrás? Yo porque estaba en este caso buscando el origen de este meme, que no sé si llamarlo meme, no sé si aparte, algorítmicamente no están diseñadas para que vos vuelvas a lo que ya viste. En este caso creo que fue alguien que se quiso divertir y hacerse el crack, el vivito. En otros casos no es así, en otros casos son gobiernos o grupos de intereses que están operando. En el caso de Rusia está muy claro que hay una ciberguerra, pero también lo hay del otro lado. Mientras que Rusia está haciendo su ciberguerra, Estados Unidos y sus aliados están haciendo la suya. Igual creo que lo que está afectando al usuario común y corriente es eso chiquitito a veces. O sea, no llegamos a darnos cuenta de una gran operación. Es que pasa un poco eso, ¿no? Primero, uno se plantea... ¿Cómo hacerse una composición de escenario realmente de qué está pasando? Porque por otro lado queremos seguir el minuto a minuto, ¿no? De qué está, cómo vienen avanzando yo creo que el minuto a minuto no está muy bueno seguirlo, porque no lo están sabiendo ni ellos, no, pero más allá de eso, no lo están sabiendo ni ellos. Ni la BBC digo la BBC porque tiene ahí gente, ni la BBC ni New York Times se pueden hacer el minuto a minuto, porque te dicen están a 20 millas de Kiev y ellos no están a las 20 millas, porque es imposible. ¿Les parece? Hay reportes ahora de las agencias que dicen, parecen haber escuchado un bombardeo en tal lado, pero el periodista no lo puede asegurar, aclaran, ¿no? Que sea un bombardeo, que esas puntualizaciones se están haciendo. Otro de los tantos ejemplos que se han dado de videos falsos, un video de 12 segundos que supuestamente muestra un ataque a la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania, este 24 de febrero fue publicado por una cuenta de Twitter con también muchísimos... eso para ir dándole ejemplos concretos, ¿no? A los oyentes de lo que está pasando. Se registran bombardeos en Mariupol. Ucrania se encuentra bajo ataque. El video tiene miles de reacciones en redes y sin embargo después la agencia EFE hizo una grabación, un fact-checking y ahí detecta que el video en realidad es de una tormenta eléctrica en una ciudad rusa del 28 de junio de 2021, ¿no? Esto como tantos, le deben haber pasado cantidad. No, para mí uno de los ejemplos más fuertes le pasó en España con Antena 3, que abrió el noticiero con un video que supuestamente era un bombardeo y era un videojuego. O sea, era una imagen de un videojuego. Después lo de los videojuegos que son además tan realistas hoy en día, parecería que en TikTok, y yo ahí no lo puedo decir porque no lo fui a ver directamente, pero estaba leyendo un reportaje de Atlantic, creo que era, están utilizando pedacitos de videojuegos que parecen... Sí, las cinemáticas de un videojuego son... Claro, así como el FIFA parecido. Hoy en día es casi como ver a la gente jugando, los de guerra también, es como totalmente estar en un campo de guerra. Y eso es lo que se comparte en TikTok, y para un usuario que no tiene por qué entender o no cosas pequeñas, ahora para un medio de comunicación, en ese caso creo que hay formas de verificar. Total. Hoy en día, incluso los llamados videos deepfake, donde te utilizan la cara de alguien, el cuerpo de otro, y es muy difícil, pero yo no lo puedo hacer. Bueno, pero capaz que tenemos que hacer como un paréntesis profundo para hablar de deepfake, ¿no? Ya no es fake news. No es una de fake news, es algo que hiciste a propósito y que está tan bien hecho, con algo así como con postproducción, y que se puede hacer hoy en día con herramientas relativamente sencillas para el que maneja cuestiones audiovisuales o multimedia, donde, bueno, ahora hace poco apareció uno de Lula hablando, que es la cara y el cuerpo de otro, pero que mirado así rápido
¿Te ¿Te lo suena crees? Lula? No, Lula de hecho está hablando. Y las voces hoy en día, Claro. sabemos cómo se modifican. Hubo uno de Obama hace mucho tiempo también, ¿no? Que Claro, eso lo vamos a ver cada después vez más, pero lo hacían decir cualquier cosa, ¿no? de cualquier manera lo que estamos viendo ahora es que yo diría que para seguir la información de esta guerra, las redes sociales no son lo mejor. No es lo mejor subirse a las cadenas que empiezan a ver por WhatsApp y que te mandas cosas de un lado o del otro. Y hay que tener muchísimo cuidado y muchísima sentido de crítica cuando se está mirando incluso lo que consideramos que son medios. Cada uno le da la confianza a los medios de comunicación que considera que tiene su confianza, eso no se los voy a decir yo. Hoy ustedes estaban hablando de RT, por ejemplo. Desde hace tiempo sabemos que RT es un medio... yo diferenciaría, no es un medio público, es un medio estatal, gubernamental, porque BBC es un medio público, NPR es un medio público, la Deutsche Welle es un medio público, después las agencias de noticias no son públicas, son privadas, pero en este caso está pago y por primera vez yo ayer vi un canal que además tiene 1 millón de suscriptores, de una chica que no me va a salir el nombre porque tiene un nombre ruso, que habla perfecto español, que es muy linda, que es muy inteligente hablando y que se llama Ahí te va y que es parte de RT y como elige los temas, pero con muchísimo cuidado, te muestra la parte que quiere Rusia que se hable. Por ejemplo, hay todo un video de YouTube dedicado a por qué Ucrania sí tiene una amenaza muy grande de ser nazi. Sí, obviamente tiene movimientos nazis como lamentablemente tiene la mayor parte de Europa, sí. pero no se analiza Alemania, se analiza Ucrania. Y cuando se analiza Ucrania es por algo, es porque Putin dijo que iba a desnazificar Ucrania. Entonces, todas esas cosas que pueden resultar pequeñitas están pasando en supuestos medios de comunicación o en medios de comunicación. Está muy complicada la cosa para informarse hoy en día. Sí, también pasa eso, que la gente no diferencia mucho y a veces a mí me pasa y me choca un poco cuando, y me ha pasado con amigos, con gente cercana, que te dice, vi tal cosa y la vi en la cuenta de Noticias 24 Horas. Bueno, ok, vos confías en Noticias 24 Horas, pero ¿quién está atrás? ¿Qué? ¿No? O sea, todo esto que hablamos de la credibilidad que te puede dar un medio más o menos consolidado, hay mucha gente que está confiando muchísimo, tanto en un medio consolidado como en cualquier cuenta, porque la apariencia, porque la presentación, porque como que el envoltorio da sensación de que ahí hay información. A lo que se suman igual los errores de los medios de comunicación. Por supuesto, y la autocrítica que hay que hacer siempre, exacto, porque y que pasa. Fuera de guerra hemos tenido acá unas cuantas polémicas en el último mes que tienen que ver con eso. Entonces, claro, a veces te dicen, no, porque los medios... cada uno ve a quién le pone su confianza. El medio y tal después... está sesgado, no sé qué. Y después te dicen, pero veo Noticias 24 y decís, pero ¿qué preferís? ¿Un medio que considerás que está sesgado, que es tu opinión personal y es respetable? ¿O un medio que nació en Twitter y que nadie sabe, ni tiene ningún respaldo en nada que no sea que estar todo el tiempo compartiendo cosas? Karina, ¿qué quería sugerir? ¿Que hablen en familia de esto? Sí, parece, no sé, parezco la maestra Ciruela, pero que se hable un poco también con los chiquilines, porque ellos están consumiendo todo el tiempo esta información. Y sí, para ¿viste cómo nosotros... tenés que hablar del sexo, de las drogas, ¿no? Ahora hablemos de la desinformación. No, y los influencers. Ellos creen mucho en mucha gente que... Claro. A veces son es más, no creen en los medios tradicionales. Es eso, creen creen mucho más en ellos. Y a veces está bueno porque para muchas cosas puede ser interesante, pero para esto... Hay muchísimos influencers que capaz que saben un montón de guerra, porque también es influencer un cientista político que sabe un montón de este tema. Lo que pasa es que no creo que sean justamente los que les aparezcan en el algoritmo, a menos que ya los vinieran consumiendo. Nada, ser cuidadoso y no apurarse uno o a retuitear o a repostear o a mandar por WhatsApp. Videos manipulados, noticias falsas y fotografías anteriores a la guerra circulan por las redes sociales. Expertos advierten sobre el papel que adquieren este tipo de campañas en contextos de conflictos graves. Dice, por ejemplo, esta crónica de Página 12. La guerra no se libra únicamente en las calles desiertas de Ucrania y de una Ucrania horrorizada. El grave conflicto abierto el jueves con los primeros bombardeos ha estado acompañado por un incesante flujo de información falsa, amplificada a través de las redes sociales e incluso difundidas por medios de comunicación. De ese ángulo, entre tantas cosas, es que estamos hablando hoy aquí en Perspectiva con dos amigos de la casa que saben mucho de este tema, que están atentos
o ahora están desintoxicándose a partir de lo que dicen, ¿no? Gustavo, dudando de todo. Vos nos da un laburo porque hay que ir a verificar todo y te pasás 20 minutos con una pavada, supuestamente una pavada. Gustavo Galino y Karina Novarese nos están acompañando esta mañana. Es muy cómico lo que nos pasó en la tanda, ¿no? Porque estamos tratando los tres de poner en común, o sea, sacar en limpio algo y todos vimos cosas distintas. Estamos hablando, ¿no?, de una foto que para mí fue muy, para vos también, ¿no? Ahí, ¿no? Y una sí, foto muy icónica de una mujer lastimada que apareció hace como lunes, creo que fue. Sí. Que es una foto de AFP y de un fotógrafo de AFP. No tenemos ninguna razón para dudar, pero justo Gus ayer había agarrado una información sobre una foto que seguramente no sea esta, pero de que esa era falsa y era también de una mujer. Y ahí empezamos lastimada. a dudar ya de nosotros. ¿Será y de todo esta? lo que No, hablamos. la voy a buscar. Bueno, pero eso creo que es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, si nosotros tres no nos pusimos de acuerdo con cuál era la foto. Primero, eso, no teníamos, capaz que no todos estamos pensando en la misma foto icónica. Karina y yo resulta que sí, pero de casualidad, porque acá teníamos estaba posteado en un sitio oficial, entonces lo fuimos a buscar. Por ahora no tenemos por qué dudar. Pero la realidad es que de casi todo se puede dudar hoy en día, lamentablemente. Les propongo, hablando, bueno, hay oyentes que agradecen esto, ¿no? Que estemos reflexionando sobre esto porque son buenas advertencias, dice, por ejemplo, Héctor, y le da entonces para pensar cuando consuma este tipo de información. Lo que les propongo ahora es hablar de otro de las aristas que están planteadas a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene que ver con la propaganda, ¿no? Es difícil separar acá las cosas, pero un poco acá en Occidente tenemos la idea de que, estaba extendido que la guerra en redes sociales la está ganando Ucrania, ¿no? Un poco también por las imágenes y el relato que se había logrado establecer desde Ucrania, con imágenes que, por ejemplo, en los primeros días de combate hacían mucha referencia a alentar a la población ucraniana, entre otras cosas, ¿no? A despertar ese nacionalismo que lo lleve a pelear efectivamente y estar atentos a el ejército ruso cuando ingrese, ¿no? Yo veía, por ejemplo, la foto que también circuló mucho y que quizás algunos lo vieron, de hasta la Miss Universo de Ucrania con un rifle en la mano, muestra que está como preparada, ¿no? Para combatir, ¿no? Está esperando que invadan su ciudad y se está preparando. Hay otra imagen perdón que te interrumpa, ¿Sí? que también es muy parecida a esa, que es en una habitación, una cantidad de mujeres preparando los cócteles Molotov, no sé si la vieron, haciendo en botellas de cerveza. Exacto, y después otra también preparándoles camuflajes cosiendo camuflajes para los soldados. Creo que se está mostrando un poco propagandísticamente, pero también periodísticamente se está mostrando esa cuestión de una Ucrania obviamente en inferioridad de condiciones desde todo punto de vista, frente a la gran potencia rusa, un poco defendiéndose como puede y defendiéndose bien. Pero a mí me quedan dudas también de qué tan real es esa percepción. A mí me da la sensación de que lo que no ha sucedido aún es que el ataque digamos, llega a los niveles en los cuales puede llegar y puede realmente doblegar. Y esto es una percepción, pero también me estoy de alguna manera apoyando lo que vi el otro día, ayer, que mencionaba un corresponsal de CNN que estaba en territorio y que mostraba de hecho una fila una columna, perdón, que es como se le llama cuando van tanques. Los tanques, ¿sí? y demás armamentos circulando, que fue interceptada y que fue dada de baja por el ejército ucraniano. El periodista estaba ahí, de hecho estaba esquivando granadas. Se viralizó mucho el video porque él en un momento se agacha, después se levanta y dice: mira, me acabo de agachar al lado de una granada, y lo hizo con una naturalidad que a uno le hiela la sangre. Pero además de todo eso que estaba comentando, que es muy interesante, al final de toda esa crónica y mostrar todo eso, toda esa instrucción, dice: bueno, esto en realidad no debería hacer que los ucranianos ni que la comunidad se sienta que hay algo ganado, sino que en realidad lo peor no llegó. Y a mí me quedó esa sensación de eso, ¿no? Como que a veces también está bueno que haya una voz que baje ese nivel de intentar
inyectar determinadas adrenalinas o determinadas visiones un poco optimistas que rápidamente en una guerra de este tamaño pueden cambiar drásticamente. Lo que pasa es que lo que se está jugando es una guerra también de la opinión pública, en cualquier caso, y esa sí es la guerra que se juega en las redes sociales y en los medios de comunicación, mucho en las redes sociales. A Putin, evidentemente, como a otros mandatarios de corte autoritario, le importa bastante poco lo que la gente piense de él, pero sí le importa lo que los propios rusos piensan de él. De hecho, muchos analistas internacionales consideran que todo este ataque tiene mucho que ver con su situación actual en Rusia, y como ya hemos visto en la historia, se dispara una guerra un poco de los pelos, porque bueno, querés asentarte en tu posición. La historia dirá si esto es así o no. La realidad es que la narrativa que predomina es la del débil contra el poderoso, ¿no? El país débil, que realmente es débil frente a Rusia en cuanto a armamento. Totalmente. Y en cuanto a todo lo demás. Y bueno, es un país que sí es muy nacionalista, porque también ha estado en discusión hasta dónde Ucrania es una nación, hasta dónde es un país, y no es un pedacito de Rusia, ¿qué le dieron? Bueno, evidentemente tienen un sentido nacionalista importante, y bueno, es muy fácil mostrarlo como víctimas, y esto lo digo para bien y para mal, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que seguramente no hemos visto una guerra a gran escala porque todavía Putin decidió no largarla, en parte tratando, no sé, tal vez pensó que ya entro y todo el mundo se da por vencido, y no fue así. Pero veremos. Eso lo señalan muchos analistas, ¿no? Exacto. Que hay una sorpresa o relativa sorpresa. Después que muchos analistas dijeron esto nunca va a suceder, finalmente sucedió. Sí, ahora los analistas dicen, bueno, en realidad quiere llegar, quiere cambiar, quiere hacer caer a este presidente y quiere poner un gobierno más prorruso como el que tuvo hasta el año 2014. No lo ha hecho todavía. Si lo quería hacer ya lo podría haber hecho, pero tiene que ejercer muchísima violencia. Tiene una cantidad de problemas ya a nivel internacional, incluyendo, bueno, no pueden circular los aviones rusos, eso empieza a afectar, pero recordemos también que la población de Rusia, y ayer escuchaba a un periodista independiente, que no son tantos en Rusia porque tienen hasta que esconderse, decir que la mayoría de la población no está informada de lo que está pasando en Ucrania, tal como está pasando, de que hay una operación militar, de hecho es el término que se usa. Es el término, ¿no?, que se usa. Hay una operación militar, pero no te están mostrando todo el día en los medios. En China pasa algo similar, en muchos países debe pasar algo similar. Nosotros estamos viendo la perspectiva de Occidente, que tiene una guerra en Europa por primera vez, o una invasión en Europa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Básicamente estamos viendo eso, pero muchos dentro de Rusia muchos no están viendo nada de esto. Incluso yo llegué a leer esto también, como todos lo estamos hablando. Esto lo decía un periodista ruso sí, que, sí. Bueno... No, lo que yo voy a decir... por Vox, a mí Vox, que es un medio estadounidense, me parece bastante serio, muy serio, pero todos podemos caer en una mentira. Sí, yo leía que eso que vos decías, Karina, llegaba incluso hasta miembros del ejército, o sea, habían tomado como prisionero a un soldado ruso y le habían interrogado, y el soldado ruso aparentemente había contestado como que pensaba que eran misiones como no de prueba o de ensayo casi, pero como de reconocimiento, como que no eran... O sea, puede ser. Hay como hasta ese. Ser. Y después está el otro que me parece interesante, que es la figura del presidente de Ucrania. Me parece que ahí también hay todo un capítulo. Yo iba a poner eso, cuando hablamos de propaganda, digamos, que hay también. Y de un relato y de una construcción de una imagen, ¿no? Que ahí viene, directamente del cine, ¿no? Claro. O de los hollywoodenses, él era un comediante. Era actor, era un comediante, hasta hace poco tiempo nomás, ¿no? Un outsider de la política en un país que estaba cansado de la clase política corrupta, que había tenido ese proceso tan doloroso, y la huida del presidente anterior, bueno, y aparece... Igual es un país mucho más guerrero de lo que yo me hubiese imaginado, ahora que empecé a leer, porque la verdad es que yo no sabía sobre la historia de Ucrania, empecé a leer ahora, y hay un documental que estuvo nominado al Oscar en 2016, está en Netflix, se puede ver, se llama Winter on Fire, o no sé, Invierno en Llamas, que cuenta la historia del movimiento popular que hubo en 2013-2014, que fue muy violento finalmente, aunque empezó pacífico, porque en ese momento estaba el presidente prorruso. Está interesante de ver porque ahí se levantó la gente común y corriente. Ahí aparece otra figura que hoy por hoy sería como el alcalde de Kiev,
que es Klitschko, que es un deportista, es un boxeador, él y su hermano, los Klitschko, los dos, ahora están de hecho obviamente enrolados en el ejército, también son figuras mediáticas o del mundo del deporte que saltan a la política y en toda esa revolución que se generó en el Euromaidan se ve la figura de Klitschko como muy presente, pero también se ve que en algún momento se genera cierto rechazo a esa propia figura porque había como querido canalizar políticamente ese movimiento que era apolítico, o por lo menos así se muestran. Para bien y para mal, las redes nos muestran lo peor, pero también nos dan algunas herramientas a veces para entender. ¿Por qué digo esto? Hace 2 o 3 meses estuve mirando todo el documental sobre la Segunda Guerra Mundial también de Netflix, que es la Segunda Guerra Mundial en colores, los colores es lo de menos. Pero te muestra qué impresionante cómo manejaban, pero a piacere totalmente, la narrativa que querían que se publicara y que se mostraba en los cines en ese momento. En ese momento, lo que vos veías en Estados Unidos o en Inglaterra, o eventualmente en Alemania, era lo que te querían mostrar en el cine, en la radio. Y había... Claro, era de verdad, era como una película que estaban filmando. Había gente contratada de Hollywood, había camarógrafos, después hubo investigaciones que hasta aquella bandera que se levanta en Okinawa, la foto se sacó 4 veces porque se estaba como preparando. O sea, tampoco creamos que esto es nuevo. Sí, claro. Desde que el hombre es hombre busca imponer su narrativa, ahora con mucho más herramientas. No, y desde el punto de vista personal, o sea, el presidente hace un vivo, es su cuenta personal, ¿no? Sus propias redes sociales, lo muestra en primera persona. ¿Por qué marcabas lo de Zelensky como un tratamiento particular por que ha el logrado? hecho de llevar como al extremo el marketing, de vuelta, en el contexto de la guerra, sin quitarle, obviamente, ninguna connotación. Para mucha gente, el presidente ucraniano es un héroe ahora. Y hay como una visión muy de... La gente está como muy... se siente muy identificada con él, y yo no digo que esté mal, al contrario, pero sí también es como eso, como decía Karina, o sea, hay un intento también de construir una imagen en torno a su valentía, a su presencia, a la frescura que tiene, que de repente yo lo miraba y decía, la diferencia con Biden, por ejemplo, ¿no? Que Biden ya está en una edad mucho más grande, o sea, ayer lo veía en el discurso y veía la cuestión de la solemnidad. Claro, en un contexto de guerra, ¿no? Es otra cosa. Claro, pero eso también permitió que esa figura esté como desatado en ese sentido, y también eso generó mucha cercanía con sí. Me parece que Zelensky se termina transformando en una especie de, no solamente, obviamente, un vocero, sino que acerca a mucha gente al sentir, por lo menos de esa visión o de ese relato que quiere obviamente mostrarle al mundo el presidente. Entonces uno ve las reacciones, ve las repercusiones y hay como mucha gente que se empezó como a acercar a todo el tema a través de él. Mirá lo que justo me había marcado de Zelensky es esta foto que quizás la vieron, que tiene que ver con se ve a Zelensky y dice, ¿no? En este caso, la verificación de F. Fotografía del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en primera línea de combate luchando por su nación tras la invasión de su país por parte de Rusia, ¿no? Y después, justamente la función del fact-checking, las imágenes que circulan en redes del presidente ucraniano vestido con ropa militar en la línea de frente, claro, porque uno le da la sensación de que está al frente. El tipo está al frente prácticamente del ejército, ¿no? En el principal fuego de combate. Bueno, ahí se señala que las imágenes que circulan en redes del presidente ucraniano vestido con ropa militar en la línea de frente no son actuales, sino que fueron captadas en varias visitas a sus Fuerzas Armadas en la línea de frente del 2021, o sea, donde está la situación más conflictiva de Donbass, donde se estaba generando el conflicto tiempo atrás, pero y efectivamente él fue, ¿verdad? Estuvo con la tropa y fue vestido de militar, pero claramente no era en este momento de la guerra, ¿no? Claro, pero si vos decís eso a veces, la gente dice, pues ya estás en contra, sos pro-ruso, vas en contra. No, nadie está en contra de... Es falsa, pero es una foto que no es de ahora. Hay que precisar la información. Lo cual no tiene, lo cual tampoco tiene, a ver, tiene sentido que no esté frente es como poner es como poner a Putin al frente de... Hay uno de los videos que está atrás de un edificio, que uno obviamente ni idea qué edificio, pero es como si fuera me imagino que es como si fuera, no sé, una alcaldía o un municipio, no sé, algo así, porque se nota que es un edificio muy grande, y uno dice, se está exponiendo a que incluso se pueda saber que él está ahí, que no los movimientos, bueno, todo el tema de la ciberguerra con el tema de la ubicación, de la geolocalización, todo eso también es importante. En el fondo, creo que vos lo dijiste, si Rusia quería destruir esto de una peor manera de lo que lo está haciendo, porque lo está haciendo ya de una manera complicada, ya lo podría haber hecho.
algo vamos a tener que esperar, lamentablemente. Ninguno de nosotros somos adivino y adivinar a Putin además está salado, pobres analistas. Karina Novarese, Gustavo Galino, muchas gracias, muchas gracias por compartir estas reflexiones, por ayudarnos entonces a pensar a la hora de consumir información, y volvemos a conversar en cualquier momento. A estar atentos, a estar atentos. Nos dejaron así, con las antenas así, y bueno, tratar de poner eso, ¿no? Pero me capaz que no es un momento para estar compartiendo tanto, y hay que decir, bueno, me informo en tal momento del día, en los medios que yo considero confiables. Y cuando uno ve algo en redes, tratar de ir o sea, buscar no digo la contraparte, pero sí otras fuentes. A veces el origen, ¿no? ¿De dónde salió? Si el video ese que vos mencionaste, si se va a buscar el origen y no está en ningún lado, es bastante difícil que vos seas la única persona en el planeta que descubrió el video del nene caminando por la cornisa. Tal cual. Honestamente. El video de la cornisa dio que hablar, había oyentes que nos lo mandaban, y ahora que lo vimos, es impresionante de cómo se hace esa composición. Y todo eso también, todo lo que afecta, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de lo que afecta a nuestra concepción del mundo en el que vivimos, que ya es algo muy importante, sino después también todas las repercusiones que tiene el impacto que a mucha gente le genera. La gente se sensibiliza, se frustra, se preocupa, se deprime. Las guerras hacen que la gente también tome actitudes muy, muy complicadas, personales, y eso también es un problema. Mira, acá tengo un fotógrafo defendiendo la imagen, Javier. Quiero aportar un comentario en defensa de la imagen. Si bien las imágenes hoy son más fáciles de falsear, siempre lo fueron, aclara él, y teniendo en cuenta que la fotografía no dice la verdad, objetiva al menos, hablan mucho más de verdad, tienen mucho más veracidad que las palabras. Las palabras sí son falsas, interpretadas y retorcidas constantemente. Es decir, prefiero, si busco la verdad, el relato de la historia con fotografías que con palabras, dice él. Ay, no sé si estoy tan de acuerdo. Me parece que estamos en el mismo nivel de peligro de falsear la palabra, la imagen y la imagen móvil. Sí, y el riesgo de la imagen es que la imagen queda mucho más grabada y da una sensación de confianza mucho mayor que la palabra de cualquiera. La próxima también lo sumamos a Javier en todo caso. Igual estoy de acuerdo con él que yo, por ejemplo, consumo muchísimo en imagen fija. Es muy potente para este tipo de conflictos. Pero bueno, como vimos, se usan imágenes de otros años o se les modifica una cosita y te puede cambiar todo. Gracias a los dos, Nos reencontramos pronto. Gracias a vos. Gracias.